Dialogando. Temas de espiritualidad, teología, Sagrada Escritura, liturgia, catequesis, iglesia. Busca la tierra que sobre el mar llamándonos está. Con el profesor de teología Gustavo Daniel Dapche. Dialogando. Dialogando. Tiene el aval del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, según la resolución número 1675. Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de San Juan, según la resolución número 0086. Hermanos y hermanas. Librería y artículos religiosos Virgen de Luján, 9 de julio y Hermógenes Ruiz. Local 4. Teléfono 264 5 60 81 33. Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Elías Moto. Elías Moto. Viva tranquilo, realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomen, el único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan. Clonomega, tu mejor impresión. Estamos viendo todo lo que es las manifestaciones de Jesús resucitado. Y vimos la manifestación a María Magdalena, la amada por él, así como estaba el discípulo amado, no se apareció primero al discípulo amado, sino a María que lo amaba. Y María fue corriendo a anunciar a los apóstoles, y ahí sí fue el discípulo amado junto con Pedro. Y dejó entrar a Pedro primero. Pedro vio las vendas en el suelo y salió asombrado. Entró el discípulo amado, aquel que es amado por Jesús y que ama a Jesús, ve los signos y cree en la resurrección. Y después vimos la aparición no solo a María Magdalena, sino a María Magdalena, llamada por su pueblito Magdala, a María, la madre de Santiago el menor y de José, María llamada por sus relaciones familiares, otra María, y a Salomé. Ustedes saben que la moderna exégesis divide totalmente a María Magdalena de María, la hermana de Lázaro, y María la que lavó los pies con sus cabellos y lo untó con perfume, que sería la prostituta en este caso. No tiene nada que ver la prostituta con María Magdalena, con María la hermana de Lázaro. Son tres personajes distintos, cuanto siempre se los ha unificado. Y también les aclaro que en el idioma bíblico, el Evangelio de San Juan, el cuarto evangelio, nunca dice que el discípulo amado sea él. Claro, no va a decir, no se va a creer el mejor, porque el discípulo amado es realmente el mejor. Tiene varios episodios en el cual es amado, demuestra que es amado por Jesús y que ama a Jesús. Se recuesta en la última cena en el pecho de Jesús, corre al sepulcro cuando le anuncia a María Magdalena, da precedencia a Pedro, es respetuoso, irreverente, reverente. Entra, mira los signos y cree, lo reconoce a orillas del mar de Tiberíades, que ellos estaban pescando a más de 100 metros al amanecer, y dice, es el Señor, cuando les manda tirar la red a la derecha y recogen gran cantidad de peces. Y así episodios en los cuales se destaca el discípulo amado. Pero es una enseñanza pedagógica del evangelista San Juan y sus discípulos, la comunidad de Juan, de cómo tiene que proceder el discípulo que es amado por Jesús y que ama a Jesús. Bueno, vamos a la placa número 1. Vamos a contemplar hoy el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, versículos 1 al 23, principalmente,
que es el desayuno silencioso, yo pongo. Cuando otros ponen la pesca milagrosa de la resurrección, porque en Lucas 5 hay otra pesca milagrosa, pero que es muy diferente y se la compara a esta pesca milagrosa de la resurrección. Pero el momento culminante es el desayuno silencioso, que no hablaba nadie ni le preguntaban quién es, porque sabían muy bien que era Jesús. Y eso va a ser la perlita espiritual, sabían que era Jesús. En la placa número 2 les pongo el consultorio de teología, en esta pequeña introducción, resumen que les hago, es como un prólogo al programa. Después en cada bloque vamos viendo cada una de estas placas, de estos temas que les voy presentando. El tema en la placa número 2, el desayuno silencioso, vamos a ver la cuestión del mar de Galilea. El mar de Galilea es muy importante en los evangelios, se lo menciona muchas veces al mar de Galilea. Son 7 los discípulos que van a pescar al mar de Galilea, decepcionados porque de Jesús no sabían más nada. Están en la noche, en Juan la noche es la oscuridad del alma, y por lo tanto no reconocen a Jesús y no pescan nada. Se ve que no era la voluntad de Dios que esa noche estuvieran pasando frío en el mar de Galilea. Y vamos a ver finalmente al amanecer, Jesús resucita al amanecer del domingo, pero es el amanecer del alma de ellos también, se produce la claridad en su alma, reconocen a Jesús en la orilla del mar. La orilla tiene vistos, la orilla tiene visos de eternidad, y el mar siempre ha representado en el idioma bíblico las contrariedades, los problemas, las dificultades y las angustias de esta vida. Jesús se aparece al amanecer dando claridad al alma en la otra orilla, vislumbrando ya nosotros la eternidad en su cuerpo resucitado. En la placa número 3 desarrollamos un poquito más este desayuno silencioso. En la placa número 3 de Juan 21, 1 al 23 ponemos: no sabían que era Jesús, y eso lo vamos a explicar. La orden de Jesús: tiren, muchachos, le dicen, muchachos, tiren la red a la derecha. No lo reconocían por la voz y no lo alcanzaban a ver bien a 100 metros en las tinieblas del futuro amanecer. La multitud de peces que recogen y no se rompen las redes. En Lucas 5 no, se venían abajo las barcas, se rompían las redes, era un lío bárbaro. Acá en el mundo resucitado todo es armonioso, todo tiene su orden y su lugar. Y cuando recogen la multitud de peces, dicen algunos autores bíblicos, no sabemos si porque ya clareó y veía a Jesús en la orilla, o porque vio los signos, como hizo cuando entró en el sepulcro y vio las sábanas desinfladas, vio los signos, los 153 peces, y creyó en Jesús y le dijo a Pedro: es el Señor. Y Pedro se arrojó al agua, arrepentido de las negaciones, como en un nuevo bautismo, para encontrarse con Jesús. Pedro se viste, lleva la red, no se rompen las redes. Bueno, con eso vamos a concluir el bloque número 2. Y vamos a ver en el último bloque la perlita espiritual del desayuno silencioso. Lo tenemos en la placa número 4. Sabían muy bien que era Jesús. Nadie se atrevía a decir nada, porque sabían en su interior que era Jesús. Vamos a ver el tema de las brasas, que también está en Juan 18, 18. Este tema aparece 2 veces en toda la Biblia, de las brasas. Cuando Pedro niega a Jesús en el palacio del sumo sacerdote de Caifás, que había brasas y él estaba calentándose con los sirvientes, y acá aparecen brasas con Jesús que estaba preparando un pescado con pan. El pan se comía con algo y lo propio de ese lugar era el pescado. Entonces estas brasas le traen a Pedro la reminiscencia de su negación, y después del desayuno silencioso le va a profesar su triple amor a Jesús, y Jesús lo va a confirmar como el pastor de las ovejas, el pastor principal de las ovejas. Después vamos a ver el significado de los 153 peces grandes que recogen, que significa la apertura universal. ¿Pero por qué? Vamos a sacarlo de la misma Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. El tema que nadie le preguntaba, todos sabían que era Jesús, era una contemplación silenciosa del rostro de Jesús resucitado. Y por último, Jesús viene, dice el Evangelio, y parte el pan. Toma la iniciativa y hace el gesto eucarístico, parte el pan. Toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los da.
lo mismo que hizo con los discípulos de Maús, lo mismo que hizo en Juan 6, cuando hizo la multiplicación de 2 panes, lo mismo que hizo en la última cena y que se repite en los altares eucarísticos, en cada misa que se celebra en todas partes del mundo a cualquier hora, porque siempre en algún lugar del mundo se está celebrando una misa. Esto es Dialogando. Librería y Santería Divina Misericordia festeja sus 30 años de vida en la comunidad sanjuanina. Láminas, billutería fina, regalos, antigüedades, completa santería, ventas por mayor y menor en calle Santa Fe 176 Oeste. Festejemos juntos nuestros 30 años. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Clínica Veterinaria Carrillo, Esteban Echeverría 889 Sur, teléfono 426-2837. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. A poner la placa número 6, el tema principal, porque es el tema de la cumbre, no es lo principal el milagro, sino la contemplación de Jesús resucitado, el desayuno silencioso, estar en paz y tranquilidad con Él. Vamos a ver la cuestión del mar de Galilea, los discípulos que van a pescar, que son 7, en la noche no pescan nada. El amanecer está Jesús en la orilla del mar. Bueno, vamos a ubicar primero el mar de Galilea. Vamos a ubicar en el mapa. Vamos a ver el mapa de Palestina y yo les voy a señalar el mar de Galilea. Ahí está el mar de Galilea, en el norte de Palestina. Aquí tiene, lo llamaban la ciudad Galilea, acá está todo Galilea o Tiberíades, lo pusieron en honor del emperador Tiberio, y llegó a llamarse el mar de Tiberíades también. Y acá tenemos las ciudades paganas, ya Decápolis, Traconite, acá está la Decápolis, Traconite y Fenicia, muy cerca. Entonces estaba rodeada de ciudades paganas, Galilea. Por eso dicen la Galilea de los gentiles. La Galilea de los gentiles. Esta Galilea será una apertura universal. Jesús hizo muchas cosas en el mar de Galilea. Caminó sobre las aguas, hizo la pesca milagrosa de Lucas 5, luego esta aparición misteriosa a los discípulos en Juan 21 ya resucitado. A los discípulos le dice al último momento, a las mujeres mismas, que vayan a Galilea, que allí lo verán. Y en Galilea subirá a los cielos, será la ascensión y le dará las últimas recomendaciones para la enseñanza universal del Evangelio, y que Él iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el mar de Galilea o de Tiberíades. El Evangelio dice que de nuevo se manifestó Jesús a sí mismo. Ya se había manifestado 2 veces, a los discípulos en Juan, el domingo de Pascua, y luego al domingo siguiente estando Tomás. Y acá se habían decepcionado y eran 7 que se fueron a pescar. Pedro dice, me voy a pescar. Fíjese la iniciativa de Pedro. Pedro era el jefe, el que tomaba las decisiones. Tiene precedencia, evidentemente, en la comunidad primitiva. Dice, me voy a pescar y los demás lo siguen. Y si ustedes los cuentan, son 7 total. Era un número perfecto, 7, pero estaban en la noche. Después reconocerán a Jesús y esos 7 serán un signo de evangelización universal, de experiencia universal de Jesús
y de evangelización universal. Aunque los apóstoles sean 12, una plenitud también. Retornaban a su antiguo oficio y siguen a Pedro, lo que dice Pedro, pero no pescan nada porque están de noche. La oscuridad en Juan es una señal del estado del alma. Están en oscuridad, están en tinieblas, no saben qué hacer, no saben si Jesús está resucitado o no está resucitado, qué va a pasar con ellos, y por eso retoman el antiguo oficio. Me voy a pescar, dice Pedro, y lo siguen. Pero cuando amanece, el amanecer del domingo, va amaneciendo también la luz en el alma de ellos, y eso lo provoca el mismo Jesús por el Espíritu Santo. Jesús está en la orilla tiene visos de eternidad, la otra orilla de este mundo es la eternidad. Por eso San Juan de la Cruz dice que en los estados más elevados del alma, uno es como que está en la orilla de la eternidad. Ve a Jesús en la otra orilla y le dice a Jesús: rompe la tela de este dulce encuentro. Una telita nomás, un hilito, ata el alma al cuerpo. Rompe la tela y que mi alma vaya a tu encuentro por amor, a la otra orilla, a la orilla de la eternidad. Y Jesús resucitado en el amanecer está dando luz en la otra orilla desde la eternidad, porque si bien está en el tiempo y en el espacio, en un lugar geográfico, en la orilla del mar de Galilea o de Tiberíades o de Genesaret, está fuera del tiempo, está porque tu cuerpo está glorificado, ya está glorificado junto al Padre, como dice Juan. Y sin embargo está pedagógicamente estando 40 días con sus discípulos, haciéndoles tener experiencia de la resurrección y enseñándole todas las cosas que debía proclamar, aunque el Espíritu Santo vendría después y lo llevaría a la verdad completa. Entonces amanece, está Jesús dando luz desde la otra orilla, desde la eternidad, aunque presente en el tiempo como en un kairos, una manifestación de Dios en la historia, en el tiempo, en una geografía concreta. Y está en la orilla del mar. El mar en el lenguaje bíblico son las preocupaciones y angustias de este mundo temporal. Entonces el mar de Galilea, el mar de Genesaret, donde Jesús hizo tantas cosas, un lugar de apertura universal, por eso se manifiesta tanto ahí, porque Él se va a abrir no solo al pueblo de Israel, sino a todo el universo. Son 7, un número perfecto, que están en la noche, pero que al amanecer Jesús les ilumina el alma, se les manifiesta desde la orilla de la eternidad, a pesar que está en un lugar geográfico e histórico concreto, a 100 metros de ellos. De las tinieblas pasan a la luz y se ilumina el mar, las dificultades y las angustias temporales que vivimos constantemente nosotros y que ellos estaban viviendo, pero que iluminados por la presencia de Jesús son nada y desaparecen. ¿Había tinieblas en el ambiente? No sabemos, pero en el lenguaje de Juan las tinieblas son del alma. Como los discípulos de Maús, cuando hablamos de los discípulos que caminaban hacia el pueblito de Maús, no reconocían que era Jesús, estaban ofuscados en sus pensamientos. Era un profeta poderoso en obras, en palabras, lo mataron, no pasará, no volvemos a nuestro pueblo. Y ahí Jesús los ilumina con su palabra. Acá también el método pedagógico que empleó Jesús con los discípulos de Maús de preguntarle qué les pasa, qué sucedió, no eres el único, de la pregunta y la repregunta, este método antiguo de Sócrates, el método socrático, del educere, sacar lo que uno ya sabe y que está dentro. Lo va sacando a través de preguntas que se van respondiendo y se van aclarando y se va repreguntando. Y al final va dando a luz, es un parto, va dando a luz el conocimiento. Entonces el método pedagógico de Jesús también lo emplea acá, el de la pregunta. Muchachos, le dice, ¿tienen pescado? Sabía muy bien que no tenía pescado Jesús, ¿no? Y dice, no, si pescamos toda la noche y no agarramos nada, no pudimos recoger nada. Tiren la red a la derecha y recogerán. La derecha es el lado de las bendiciones de Dios, así como la mano izquierda de Dios pareciera que es su castigo, o es la mano dura, o es cuando tenemos enfermedades, problemas y dificultades. Decimos, la mano de Dios está sobre mí, pero la izquierda, cuando está a la derecha, es la de la bendición. Entonces tiran las redes a la derecha y encontrarán. Y en Lucas, cuando era la vida temporal de Jesús, Pedro había dicho, pero si tiramos la red, tuvimos toda la noche pescado, bueno, pero en tu nombre tiraré las redes. Acá no dice nada. Y no sabía todavía que era Jesús, pero algo presentía. Así que no dice nada, se calla la boca y tira la red a la derecha. Nos
encontramos y recordamos las palabras de Jesús: busquen y encontrarán. Entonces buscaron y encontraron, tiraron la red a la derecha y encontraron gran cantidad de peces. Y el discípulo amado, el discípulo que ama a Jesús y que es amado por él, es decir, el discípulo que tiene las actitudes cristianas que agradan a Jesús y que lo ama a Jesús, ve los signos, los peces a la derecha y que no se rompen las redes y que todo sigue armonioso y sereno, y dice: es el Señor, le dice a Pedro. Y Pedro se viste. En sí, uno cuando se tira al agua se desviste. Pedro estaba desvestido, estaba con paños menores porque estaba ahí en el lago, pero se tendría que haber tirado así como estaba y se vestía al llegar. Pero se viste, dicen los exégetas, los estudiosos de la Biblia, que se viste porque él estaba avergonzado por la triple negación. Y la triple negación es como estar desnudo. Cuando uno está avergonzado, está desnudo. Entonces, recobra su dignidad. Cuando le dice: es el Señor, recobra su dignidad y se tira al lago al encuentro de Jesús. Y le va a profesar su triple amor y encima le va a llevar la red con los pecados. Es decir, significa también de que es un poco el jefe de todo eso, y aparte que le lleva a los peces. Y vamos a ver después en la perlita espiritual que los peces son los miembros de la iglesia. Pedro se los presenta a Jesús. Y así es el sucesor de Pedro también ahora. Y no se rompen las redes, es la armonía de la resurrección. Cuando sí en Lucas se rompían, las olas estaban embravecidas y las barcas eran como que se hundían. Y el discípulo amado, el discípulo que ama a Jesús y que es amado por él, es decir, el discípulo que tiene las actitudes cristianas que agradan a Jesús y que lo ama a Jesús, ve los signos, los peces a la derecha y que no se rompen las redes y que todo sigue armonioso y sereno, y dice: es el Señor, le dice a Pedro. Y Pedro se viste. En sí, uno cuando se tira al agua se desviste. Pedro estaba desvestido, estaba con paños menores porque estaba ahí en el lago, pero se tendría que haber tirado así como estaba y se vestía al llegar. Pero se viste, dicen los exégetas, los estudiosos de la Biblia, que se viste porque él estaba avergonzado por la triple negación. Y la triple negación es como estar desnudo. Cuando uno está avergonzado, está desnudo. Entonces, recobra su dignidad. Cuando le dice: es el Señor, recobra su dignidad y se tira al lago al encuentro de Jesús. Y le va a profesar su triple amor y encima le va a llevar la red con los pecados. Es decir, significa también de que es un poco el jefe de todo eso, y aparte que le lleva a los peces. Y vamos a ver después en la perlita espiritual que los peces son los miembros de la iglesia. Pedro se los presenta a Jesús. Y así es el sucesor de Pedro también ahora. Y no se rompen las redes, es la armonía de la resurrección. Cuando sí en Lucas se rompían, las olas estaban embravecidas y las barcas eran como que se hundían. Vemos acá la armonía del mundo resucitado. Librería y Santería Divina Misericordia festeja sus 30 años de vida en la comunidad sanjuanina. Láminas, billutería fina, regalos, antigüedades, completa santería, ventas por mayor y menor en calle Santa Fe 176 Oeste. Festejemos juntos nuestros 30 años. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados.
Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. OSDOP. Un cuidado muy particular en todo el país. La obra social de los docentes privados. Dialogando. Bueno, estamos viendo en Juan Esto 21 es la cuestión de que Jesús resucitado se aparece a orillas del mar de Galilea. Se aparece al amanecer, cuando clarea. Entonces comienza la luz en el alma de los discípulos, los 7 que estaban pescando de noche, la oscuridad de su alma sin Jesús y que no pescaron nada. Y Jesús se aparece al amanecer, clarea también el alma de los discípulos, hay luz en el alma, les dice que tiene la red a la derecha, el discípulo amado lo reconoce, es el Señor. Y finalmente vamos a la placa 33 con la perlita espiritual. Sabían que era Jesús. Vamos a ver las brasas. Vamos a ver en Juan 18 hay otra referencia a las brasas. Y el pescado con pan, 153 peces grandes, la apertura universal. Nadie le preguntaba, Jesús viene y parte el pan. Bueno, las brasas. Las brasas tienen reminiscencia para Pedro. Pedro se tira al agua, se viste porque recobra su dignidad al ir al encuentro de Jesús, su dignidad que había perdido en las negaciones. Esa vergüenza es como estar desnudo. Va al encuentro de Jesús y además tiene un rol protagónico, le lleva la red. No espera que los demás vengan a ayudar, lleva la red con los 153 peces grandes. Y los peces siempre fueron los fieles, y serán los fieles cristianos. Y el signo del cristiano será el pez. Entonces, esas brasas que tiene Jesús tienen reminiscencias para Pedro. Yo negué a Jesús ante las brasas, calentándome en el palacio del sumo sacerdote Caifás con los sirvientes. Entonces acá, ante las brasas también hay Juan lo hace a propósito, como gran pedagogo que es y evangelista, en las brasas le profesará después del desayuno silencioso su triple amor. Por 3 veces le preguntará a Jesús, ¿me amas, Pedro? Y Jesús le dirá que sí. Y se entristecerá que tanto le pregunte si lo ama. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Termina diciéndole y Jesús le encomienda sus ovejas. Y son 153 peces grandes. ¿Por qué 153? Si ustedes leen Primera de Reyes 5, Segunda de Crónicas 2, Primera de Crónicas 22 y finalmente Isaías 60, va a decir que 153.000 eran los empleados de Salomón para reconstruir el templo de Jerusalén. Era la leva que reclutó. En Isaías 60 dice que multitud de extranjeros reconstruirán el templo de Jerusalén. Sería la nueva Jerusalén. Entonces, los extranjeros construirán la nueva Jerusalén. Vendrán de fuera del judaísmo a construir la iglesia de Jesús. Y esa iglesia de Jesús la presenta Pedro en esos 53 peces, multiplicados por 1000 son 153.000. 1000 es la plenitud. La plenitud de los cristianos, venidos también de la gentilidad, de la universalidad, no solo del judaísmo, son presentados a Jesús resucitado por Pedro. Y Jesús le dice, por más que tenía un pez asado, ahí le dice, traigan lo que pescaron. Si hay que colaborar con Jesús, no que todo lo haga Jesús. Hacemos todo como si dependiera de Él, es decir, esperamos todo de Él, pero como si dependiera también todo de nosotros. Y le dice, vengan y coman. Y enseguida hay un verbo en el Evangelio que dice, Jesús viene, es decir, se adelanta, toma el pan y se los da. Es decir, hace el gesto de la bendición, el gesto eucarístico, el de Juan 6, el de la última cena, el de los discípulos de Maús. Y nadie decía nada, ya estaban como curtidos, sabían que era Jesús. ¿Hace falta palabras estando con Jesús? Esto es Dialogando.
Librería y Santería Divina Misericordia festeja sus 30 años de vida en la comunidad sanjuanina. Láminas, billutería fina, regalos, antigüedades, completa santería, ventas por mayor y menor en calle Santa Fe 176 Oeste. Festejemos juntos nuestros 30 años. Dragomen, en Avenida Central 896 Oeste. Teléfono 422-2685. UDA, Unión Docentes Argentinos, al servicio de la educación pública. Sarmiento 122 Norte, Capital. Teléfono 420-0100. Elías Moto. Elías Moto. Clonomega, tu mejor impresión. Rece con el CD 20 Misterios del Rosario.